Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Pinzón, estudiante del programa de Psicología de la CEA de Tunja, del área de Psicología Social. Bueno, a continuación voy a hablarles un poco del imperio academicista por encima de la realidad histórica. Bueno, la historia de la psicología en Colombia nace como profesión en 1947. Esto se produjo a través del primer Instituto de Psicología de Colombia. Sin embargo, venía presentando fallas históricas como el gran abismo entre la psicología y la realidad del país. Estaba lejos de la realidad del país, lo que se estaba viviendo, lo que vivían los pueblos realmente. ¿Sí? Como consecuencia a esta falla, se daba una psicología en Colombia interesada más por la medición y evaluación y no en sí por la realidad que vivían nuestros pueblos. Entonces, bueno, para poder hablar acerca de, bueno, la falla estructural de la psicología, esta falla reflejaba el aislamiento de las complejas, pues, realidades sociales, ¿sí? Políticas, académicas y económicas y culturales. Era totalmente una desconexión de la realidad del país. Por lo tanto, estaba aislada o lejos de estas realidades, como los nombré anteriormente, lo cual desencadenaba una psicología ilegítima que participaba en la degradación del ser humano. Bueno, la crítica historia de la psicología en Colombia y las problemáticas estructurales para el país. Edgar Borrero es un psicólogo social que desde, pues, una postura crítica se ha interesado por las problemáticas de América Latina. En su libro La psicología como engaño, ¿sí?, destacaba, pues, la forma de pensar y hacer psicología en América Latina, particularmente, pues, en el contexto colombiano. De ahí yace, pues, la crítica de que la psicología pasó a ser hegemónica en Colombia, caracterizada por la sumisión, obediencia y por una colonización intelectual, lo cual esta psicología se negaba o le daba la espalda a la realidad de las problemáticas que se veían, pues, en el país, ¿sí? Entonces, entre ellas, pues, teníamos, o él hacía como una recolección a través de medios, de cuáles eran realmente las problemáticas, pues, las que se vivían realmente en el país. Entre ellas tenemos estas 10 problemáticas, que son la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la democracia, la desigualdad, los derechos humanos, la paz y la inseguridad. Bueno, hacia una psicología de liberación, por Ignacio Martín Baró. Dice que el aporte de la psicología social en la psicología en Latinoamérica es una psicología, bueno, no se basaba solamente en la psicología social, sino que encerraba un conjunto, entre ellos incluía la teórica, la aplicada, la individual, la clínica y la educativa. De ello nace como ciencia y como praxis era extremadamente pobre. Eran unos esquemas inoperantes que permanecían, pues, al margen de las realidades de nuestros pueblos. De ahí viene la esclavitud de la psicología en Latinoamérica, que estaba marginada o, bueno, vivía por la marginalidad científica y a la inoperancia social. Tenía una dependencia colonial y un garrotazo cultural en nuestras sociedades. Por lo tanto, podríamos decir que, bueno, este garrotazo cultural, ¿sí?, se veía diariamente, donde reciben, pues, esto lo recibían nuestros pueblos. Por su atención, pues, descentraban la atención de sí mismas, despreocupándose, pues, se preocupaban más, era por el estatus social, por el estatus científico, más que proponerse, pues, a un servicio eficaz a las necesidades, pues,
Bueno, y por lo tanto, pues esas minorías eh, necesitaban, o sea, de las tres causas, pues esa eran una de las causas de la esclavitud, pues en Latinoamérica. Sí, bueno, uno de los aportes latinoamericanos fue el método de la alfabetización, concientizadora de Paulo Freire. Esta teoría también era de la dependencia de la sociología en Latinoamérica. Bueno, en cuanto al método de alfabetización, era muy importante, fue muy importante porque habían personas que no sabían leer, entonces esto ayudaba o fue motor para el desarrollo de estas culturas. Bueno, en cuanto a estos aportes, tenemos un interrogante. ¿Sí? La psicología ha abandonado por acción o por omisión el psicologismo imperante. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la psicología se ha negado o ha tenido una negación en cuanto a las realidades que viven nuestras culturas y nuestros pueblos en cuanto a las problemáticas o los problemas realmente que es lo que deben centrar sus estudios. Bueno, una de las causas de la miseria histórica de la psicología en latinoamericana es el mimetismo cientista. Este es el deseo de adquirir un reconocimiento científico y un estatus social y no en cuanto a las realidades o enfocarse a las realidades de nuestras culturas y de nuestros pueblos. Otro es la carencia de una epistemología, donde se adoptan pues modelos transculturales y transhistóricos de otros lados y no enfocándolos en las realidades que vive nuestra sociedad, nuestros pueblos, que esto conlleva a bueno, a trabajar o a llevar, distorsionar las culturas, que es lo que realmente es donde se debe centrar. Un dogmatismo provinciano. Este dogmatismo pues era en cuanto a la psicología científica frente a la psicología con alma. Aquí había una controversia entre el cristianismo, donde ellos eran contradictorios a lo que era la psicología, a lo que hablaba la psicología. Bueno, y en cuanto a los elementos para la construcción de la psicología, la liberación de los pueblos latinoamericanos, tenemos un nuevo horizonte. Este nuevo horizonte, la psicología latinoamericana debe centrar o descentrar su atención de sí misma, ¿sí? Sino que preocuparse, despreocuparse en sus estatus científico y social y centrar su mirada al servicio de las necesidades de las mayorías populares. Lo mismo en cuanto a la nueva epistemología, sería crear una nueva forma de buscar el conocimiento, la realidad de los pueblos latinoamericanos. Y la nueva praxis es en cuanto al conocimiento humano, está restringido por los límites impuestos por la propia realidad, donde la realidad pues es poca o nula, ¿sí? Y solo actuando sobre ella, transformándola, es posible que el ser humano pues adquiera nuevas noticias de su realidad. Por último, la psicología del contexto social. La psicología tiene dos caras, que es la teórica y la aplicada. La teórica nació en Europa, en esta se dio a través de un desarrollo muy lento y complejo, era hegemónica, su objeto de estudio o su método de estudio era el individualismo metodológico. La aplicada se dio inicio a través de unos autores europeos, Alfred Binet, que fue uno de los grandes impulsadores, y esta se generó a través de un desarrollo rápido. El surgimiento de la psicología social se dio a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a través de la psicología colectiva y al servicio del capitalismo. Se dio a través de este servicio pues que se daba a las grandes pues no a la humanidad, sino era al capitalismo. En cuanto a la psicología social teórica, se aparece esta a través
Esta psicología se da pues por la necesidad de que el ser humano tenía para saber de su existencia, también cuando iniciaron los problemas grupales y las relaciones interpersonales. De esta aparecieron unos hitos que fue estos tres, que fue la Grecia clásica, el Renacimiento y la psicología moderna, donde la clásica se enfocaba en la civilización y la cultura. El Renacimiento era más por las novedades culturales, económicas, sociales e históricas. Y la moderna era positivista, individualista y experimental. Bueno, la psicología social aplicada y profesional nació en Estados Unidos en el siglo XX, a través de la disciplina, o se enfocaba por una disciplina aplicada, donde tenían relación entre la teoría o mezclaba la teoría y la práctica. Y se organiza, también era organizar, se enfocaba en organizar y dirigir la vida social, la gestión social y un instrumento de construcción de la modernidad. La nueva psicología social y posmoderna nace a raíz de la insuficiencia de la psicología tradicional, ya que esta no daba abasto, pues, o no era capaz con la nueva revolución, pues, de la tecnología, la nueva etapa de la humanidad, ¿sí? Y se creó a través de creó nuevos paradigmas y nuevos métodos de investigación, ya que la humanidad, pues, iba trascendiendo a sus nuevas etapas. Bueno, para él existía dos tipos de psicología, que era la psicología fisiológica, que ésta se centraba en los rasgos en común con los animales, que era una psicología menos compleja, y la psicología de los pueblos o psicología social, que ésta se encargaba, era de los procesos psíquicos superiores y era más compleja, donde el estudio pues no podía, por su complejidad, sus estudios no podían ser experimentales, de lo contrario de la psicología fisiológica, que centraba sus estudios en el estudio experimental. Muchas gracias.